Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa La Pica en Flandes, el programa radiofónico pionero en España dirigido al mundo cívico-militar. Y hoy tenemos, digamos, un programa, como no podía ser de otra manera, marcado por la actualidad y la actualidad política, de la cual desde luego no la vamos a hurtar. Desde los colectivos cívico-militares tenemos en ciernes unas elecciones inminentes y, lógicamente, hay aspectos del programa sobre todo relacionado con defensa y seguridad, que van a ser tratados. Pero antes de nada, ya de adelantarles este tema verdaderamente apasionante y candente y también controvertido, les voy a presentar esta magnífica mesa de debate que tenemos hoy en la Pica en Flandes, salvo, lógicamente, también, digamos, saludar a todos nuestros oyentes y agradecerles la lealtad que nos han mostrado programa tras programa, estando ahí a pie de trinchera con nosotros. Desde luego, es una verdadera satisfacción tener una audiencia como la que tenemos en Informa Radio y en otros medios, como por ejemplo mi canal en YouTube. Tenemos con nosotros al Teniente General Alemán. Muy buenas tardes, mi general. Muy buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros al General Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Magnífico. Y el coronel Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Bueno, pues rápidamente voy a leerles las efemérides que, como siempre, nos hacen magistralmente el coronel Salafranca. Fechas importantes, efemérides de esta semana: el 22 de julio del año 1512, la incorporación de Navarra a la corona de Castilla. Estamos hablando de una época en la que España cruzaba la historia a la velocidad de la luz, iba incorporando reino tras reino. Anteriormente Sicilia, Nápoles, Navarra, realmente, en fin, una época maravillosa de nuestra patria. Otra fecha importante es la de el 19 de julio del año 1808, la batalla de Bailén, donde por primera vez resultan derrotados los ejércitos invasores franceses napoleónicos, y el general Castaños obtiene una magna victoria frente al general Dupont. Pues importante esta fecha nuestra, de nuestra memoria histórica y democrática, ¿no? Otra fecha importante es el 23 de julio del año 1921, el socorro de Melilla. Después del desastre anual y cuando la plaza estaba prácticamente a punto de ser asaltada por las jarcas de Abdelkrim, mientras algún partido político en España, como el PSOE, agitaba avispero para generar, ya sabemos, disidencias internas y obtener votos, que parece que a algunos es lo único que les importa, pues ahí fue pues una bandera de legión, un tabor de regulares y dos tabores de regulares, bajo el mando de la legión del teniente coronel Millán Assay y el comandante Franco. Otra fecha importante es el 17 de julio del año 36, el comienzo del alzamiento nacional. Y luego otra fecha importante también es el 18 de julio del año 1957, la inauguración del Valle de los Caídos. Pues dicho lo cual, estas efemérides que son tan importantes en lo que a nosotros nos respete, desde luego los vamos a seguir honrando, le molesta a quien le moleste. Vamos ahora a tratar el asunto, que es un asunto, como decía, verdaderamente interesante. Así que cedo la palabra rápidamente a General Cifuentes y me pongo en posición de saludo y de escucha, porque me va a parecer muy interesante, así como lo que digan los altos oficiales que nos acompañan. Adelante, por favor, mi general. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, la idea era analizar un poco los programas de defensa y seguridad de los partidos políticos, pero claro, eso se nos puede llevar muchos programas. El del PSOE ya lo conocemos, que lo hemos vivido los últimos 5 años. El de Sumar no lo he encontrado, así que creo que es bueno centrarse en el del PP y en el de Vox. Así que la idea es analizar un poco cuáles son sus propuestas. Estoy hablando de sus programas para estas elecciones. ¿Cuáles son sus propuestas en materia de defensa y seguridad? Analizarlas y bueno, pues plantearlas a la mesa por si se quiere hacer comentarios o debatirlas un poco. Y como te comenté antes de empezar el programa, puede que me extienda un poco más de otras veces, porque por mucho que haga síntesis, pues a lo mejor me alargo un poco. Ya me dirás si es así o me cortas si es necesario. Pues bueno, pues empiezo. El Partido Popular en los temas de defensa y seguridad, primero en su programa electoral, lo denomina un proyecto al servicio de un gran país. Tiene el lema "Es el momento" y ha agrupado todos los temas de defensa y seguridad en 5 áreas, perdón, toda su propuesta electoral en 5 áreas, 39 objetivos y 356 medidas. Así es como tiene agrupado el PP su programa electoral. Vox, su lema es "un programa para lo que importa", y su programa electoral lo tiene dividido en 20 áreas y 381 medidas. O sea, tiene
unas 25 medidas más Vox que el Partido Popular, en este caso. He agrupado los aspectos de seguridad y defensa en 8 apartados y mi idea es pues, comentaros un poco lo que dicen de cada uno de los apartados, hacer un pequeño resumen y pasar al siguiente. El primero de todos, lógicamente, tiene que ser relativo a la unidad de España. En cuanto a la unidad de España, por el número de medidas a aplicar, está claro que el partido Vox pues, tiene una mayor preocupación por la unidad nacional. Tiene 7 medidas frente a 2 que tiene el Partido Popular. El PP dice, defenderemos una de las dos, defenderemos la integridad territorial, la soberanía nacional y el orden constitucional como máxima prioridad del gobierno. Y, sin embargo, Vox pues, va más pensando en aspectos que defiendan la unidad nacional. Así, entre sus medidas, habla de asegurar la presencia del Estado, de la Administración Civil y Militar del Estado en todos los territorios donde los gobiernos separatistas han tratado de borrar a España, suspender inmediatamente aquella autonomía que atente contra la unidad de España, se acabaron las subvenciones públicas e ilegalización de los partidos, asociaciones y ONGs que vayan contra la unidad territorial. Se consultará, incluso dice Vox, se consultará al pueblo español su voluntad sobre la ilegalización de partidos separatistas. Se devuelven al Estado las competencias en materia de seguridad interior, tráfico, protección civil y vigilancia marítima. Máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, que no sea esto como quemar banderas como hasta ahora, sino que tenga una respuesta jurídica y difundir y proteger la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal. Como veis, el programa de Vox pues, es más denso y más extenso. El PP solamente habla de la defensa de la integridad territorial. Sin embargo, al hablar de unidad de España, el PP habla de Gibraltar en una de sus medidas y, sin embargo, Vox no lo menciona en su programa electoral. Así, el PP dice que reanudaremos un diálogo responsable con el gobierno británico para abordar el proceso de descolonización de Gibraltar y la recuperación de la soberanía conforme a la doctrina establecida por Naciones Unidas. Así que, bueno, esas son las dos comparativas de PP y Vox en cuanto al tema de la unidad de España. Está claro que Vox parece que ve un mayor riesgo a la unidad nacional que el PP y por eso desglosa un número mayor de medidas. El siguiente apartado sería la estrategia de seguridad y defensa. Lo he agrupado en este epígrafe. Yo creo que aquí la respuesta del PP es convencional. No sé qué os parecerá. Bajo el epígrafe invertir en seguridad y defensa, el PP dice que se definirá una estrategia nacional de seguridad y defensa que identifique el interés nacional, fije los fines y objetivos estratégicos y cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para su consecución. Sin embargo, en el apartado, en el programa de Vox, bajo el epígrafe seguridad y defensa, su medida es que una nueva estrategia de seguridad nacional integrará defensa, interior e inteligencia y permitirá prevenir cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España y los intereses nacionales, así como la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Sí que hay una coincidencia en ambos partidos en redactar una nueva estrategia de seguridad nacional, pero parece un poco más contundente la medida de Vox y la del PP es, bueno, pues digamos que reglamentariamente correcta. El siguiente epígrafe que he analizado es el de industria de defensa. Y bueno, pues aquí el PP en su programa, bajo el epígrafe reindustrializar nuestra economía, propone promover una estrategia industrial y tecnológica para los sectores aeroespacial y defensa con visión de medio y largo plazo. Y otra medida es incentivar la industria de defensa nacional como sector estratégico. Vox solamente tiene una medida en su programa respecto a la industria de defensa que dice aumentaremos la inversión en defensa y dotaremos adecuadamente los programas de modernización para las Fuerzas Armadas, impulsando el desarrollo y la contratación de servicios e industria nacional de defensa. Bueno, prácticamente vienen a coincidir en impulso y apoyo a la industria de defensa en los dos partidos. El siguiente epígrafe que abrí y analicé fue el de Fuerzas Armadas, el referido a las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues aquí hay algunas coincidencias y algunos aspectos que no coinciden. Vamos a ver, el PP dice que las Fuerzas Armadas se reforzarán y se promoverá la cultura de defensa como elemento esencial para la seguridad interior y exterior. Luego dice que elevarán el número de efectivos de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar los 140.000 previstos por la ley. Eso el programa de Vox no lo dice, el de PP
dice números, ¿no? Mejoraremos las condiciones de los militares, sus condiciones sociolaborales, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Y se computarán los años de servicio en las Fuerzas Armadas para todas las ofertas públicas de empleo, en especial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, en este apartado, Vox va un poco más dirigido a la identidad nacional, ¿no? Cuando habla de Fuerzas Armadas. Así, entre sus medidas, pues he anotado la que dice que mantendremos nuestras tradiciones militares, señas de identidad, patronos, armas y cuerpos y nuestro rico patrimonio histórico militar, en especial panteones y cementerios militares. Y se difundirá la cultura de defensa a fin de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia. Luego también abre la opción de una nueva ley de la carrera militar única para todas las escalas, o sea, agrupa todas las escalas en una ley y que permita que después de los 45 años los mejores puedan permanecer en la estructura del Ministerio mediante el desempeño en funciones logísticas, administrativas, de seguridad y protección de las instalaciones. España no debe abandonar a quienes han dedicado los mejores años de su vida a servir a la patria y las Fuerzas Armadas y se favorecerá su continuidad laboral tras su tiempo de servicio. Como vemos, el PP va más dirigido a la organización de las Fuerzas Armadas y Vox pues, se dirige un poco más a preservar la esencia de las Fuerzas Armadas. Hay un apartado también que toca en este epígrafe, que es con respecto al modelo de servicio militar. Aquí el PP dice que desarrollaremos un nuevo modelo de reserva militar voluntaria, que mejore las capacidades operativas y haga realidad el compromiso ciudadano con la defensa nacional. Y sin embargo, Vox, que no es lo mismo exactamente, porque dice que complementariamente a un modelo de ejército profesional permanente, desarrollaremos el servicio militar de reserva voluntaria, en el que todos los españoles sin exclusión podrán ejercer su derecho y deber de defender a España. Sabemos que el PP habla de un nuevo modelo de la reserva militar y, sin embargo, Vox entra un poco más a desarrollar un servicio militar de reserva voluntaria. Bueno, hay un comentario semántico, pero que creo que hay una diferencia. Y bueno, el PP no hace mención a las academias, sin embargo, Vox sí que tiene una medida que dice que las academias militares serán centros de la Universidad de Defensa, o sea, va a crear la Universidad de la Defensa y las academias militares serán sus centros. Se homologarán, habrá una homologación civil de los estudios y especialidades militares y que el tiempo prestado, el servicio prestado en las Fuerzas Armadas servirá de mérito para el acceso al empleo público, que es algo parecido a lo que dijo el PP anteriormente. Así que bueno, aquí hay coincidencia en la difusión de la cultura de defensa, hay coincidencia en redactar una nueva ley de la carrera militar, pero el PP la dirige más a incrementar los efectivos, a apoyar la desvinculación y Vox, sin embargo, pues la dirige más a agrupar escalas y apoyar a los que terminan su servicio activo. El PP quiere una reserva militar voluntaria para que el ciudadano pueda ejercer el derecho a defender a España y Vox es más explícito y desarrollará el servicio militar de reserva voluntaria. O sea que entiendo que Vox opta por un servicio mixto. Y luego, como he dicho antes, pues Vox es el único que se acuerda de las academias militares. Si pasamos al epígrafe de acción exterior, hablando de la Unión Europea, bajo el epígrafe España en el puente de mando de la Unión Europea, el PP dice que impulsaremos una autonomía estratégica abierta que desarrolle una Europa de la seguridad y la defensa y una base industrial y tecnológica complementaria a la Alianza Atlántica. Aquí, sin embargo, Vox habla de la Unión Europea como un elemento que hay que evitar que dañe a la independencia nacional. Así dicen sus medidas, la Unión Europea debe respetar la soberanía nacional de los Estados miembros, debe estar al servicio de los Estados miembros y no de sus élites, y se rechazará cualquier tendencia federalista de la Unión Europea. Defenderemos la primacía de la Constitución sobre el derecho europeo, defenderemos nuestra soberanía ante injerencias extranjeras y recuperaremos la posición internacional que priorice la defensa de los intereses de los españoles. Y bueno, impulsaremos la recuperación de la soberanía nacional y la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales, asegurando que las decisiones de nuestros jueces pues sirvan en Europa, ¿no? Evitando que haya individuos con causas penales fuera de España y estamos todos pensando en la misma persona. O sea que como vemos, bueno, Vox va más hacia la defensa de la soberanía nacional frente a una Unión Europea que pudiera llegar incluso a ser a comprometerla, ¿no?
Sin embargo, Vox no toca otros temas y el PP en su programa sí. El PP habla de recuperar el protagonismo de España en el mundo, mantener el apoyo a las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, reforzar la relación bilateral con Estados Unidos, impulsar una relación equilibrada con los países del Magreb en todos los ámbitos y asumir un papel activo de España en la OTAN y en la construcción de Europa, cumpliendo el compromiso del 2% del PIB nacional en seguridad y defensa. Estos son aspectos del programa del PP que Vox pues no ha considerado incluir en el suyo. El apartado de inmigración, ya voy terminando. En el apartado de inmigración, bueno, aquí hay algunos aspectos también de coincidencia, pero no exacta. Así el PP, entre sus medidas, habla de potenciar la inspección fronteriza, incrementando el número de información del personal e impulsando la implantación de un sistema europeo que hay de registro de entradas y salidas. Y agilizaremos el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito. Bajo el epígrafe Inmigración e Identidad Nacional, Vox dice que cualquier persona que quiera venir y permanecer en España debe cumplir la ley y tener una clara voluntad de integración y adaptación. Inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país y expulsión de forma inmediata a los que cometan delitos. Los inmigrantes legales que cometan delitos graves y que cumplan las penas en sus países de origen. Como vemos, sí que ambos partidos tienen previsto activar órdenes de retorno de inmigrantes ilegales, expulsión de los que cometan delitos, pero solo Vox habla de que el que venga tiene que integrarse y adaptarse a nuestra nación y cultura. El PP este aspecto no lo menciona. Y bueno, vamos a hablar de Ceuta y Melilla. También ha abierto una Ceuta y Melilla por la singularidad de nuestras ciudades autónomas. Me ha parecido importante. Y aquí, bueno, el PP hace una leve referencia, dice, promoveremos un mayor apoyo del Estado hacia Ceuta y Melilla y atenderemos a su condición de única frontera terrestre de la Unión Europea en África y diseñaremos un nuevo modelo de financiación en atención a sus especificidades y necesidades singulares. Y Vox, en su programa electoral, a la hora de Ceuta y Melilla, dice que garantizaremos la protección de Ceuta y Melilla, parte indivisible de España, aumentaremos el número de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les dotaremos de los elementos necesarios para garantizar su seguridad y frenar las oleadas de inmigración masiva alentadas por el gobierno marroquí, lo dice así en su programa, y exigiremos la modificación del Tratado del Atlántico Norte para que recoja e incluya de forma explícita a las ciudades de Ceuta y Melilla bajo la protección de la OTAN. O sea, aquí hay una leve referencia del PP, solo referida al apoyo del Estado y a un nuevo modelo de financiación y mucho más clara y rotunda de Vox. O sea, que hay diferencias en la percepción de la amenaza. A mi manera de ver, igual que se ha visto en el resto del programa, Vox está mucho más intentando recuperar cosas que se han perdido. Sin embargo, el PP no parece creer que se han perdido tantas cosas, ¿no? Como Vox. Y termino con el epígrafe de terrorismo. Bueno, me ha parecido muy interesante y curioso porque el PP es auténtica obsesión con el terrorismo de ETA y en línea con la campaña electoral que está llevando, desde luego. Y tiene 5 medidas explícitas y concretas. Sin embargo, Vox no hace mención al terrorismo de ETA en su programa. Sí que hace mención a otro terrorismo, como ahora veremos. Así que el PP, bajo el epígrafe devolver la seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, pues actualizará el pacto antiterrorista, utilizará todos los medios a disposición de la justicia para investigar los 379 crímenes de ETA sin resolver, garantizará que los delitos de terrorismo no prescriban, modificarán el delito de homenaje y exaltación de los terroristas, garantizarán que los beneficios penitenciarios a los que puedan acceder los condenados por terrorismo tienen que ir ligados a colaborar en el esclarecimiento de los atentados que faltan por esclarecer y reafirman su compromiso con las víctimas del terrorismo. Yo en el programa de Vox no he encontrado nada de esto, solamente habla que se derogarán todas las leyes que el gobierno de Sánchez ha aprobado, mantenido y calientan el enfrentamiento y la división entre españoles, como la Ley de Memoria Democrática o la Ley LGTBI. Y sí que habla Vox de una tolerancia cero con toda forma de fundamentalismo islámico. Se cerrarán mezquitas o centros de culto que propaguen ideas de radicalismo islámico, la yihad o el menosprecio a la mujer y a nuestras costumbres. Como vemos, aquí el PP carga la mano en su programa con todos los aspectos que tienen que ver con el terrorismo de ETA. Y el último apartado que he analizado es la equiparación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me ha parecido también interesante verlo. Y aquí el PP dice que culminará el acuerdo de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil. Y Vox dice que alcanzaremos la equiparación real en salario y la justa jubilación
para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bueno, e incluye al Servicio de Vigilancia Aduanera. Pero bueno, en general parece que hay una coincidencia en el planeamiento en este epígrafe. Y bueno, hasta aquí es el análisis que he hecho de seguridad y defensa de estos dos partidos, Guillermo. Espero que sea útil. Pues muchísimas gracias, mi general, por el esfuerzo y la dedicación y el tiempo. Desde luego es algo, en los tiempos que corren, casi heroico el leerse esos programas tan enrevesados, pero usted ha hecho una exposición magnífica y desde luego que yo creo que es la primera vez que se reproduce, digamos, en un medio de comunicación en España, y nosotros somos algo, digamos, bastante humilde, pero en ninguno de los debates se ha planteado estas cuestiones, no se ha puesto sobre la mesa, están en lo mismo, en la ideología de género, y en cuatro cosas, digamos así, ideológicas, pero en Sí, cuestiones de seguridad. para el personal cívico-militar que nos escucha, pues bueno, por lo menos que en estos temas de seguridad y defensa sepan lo que tienen escrito, ¿no? Y comprometido estos dos partidos, que tarde o temprano tendrán que hablarse, ¿no? Desde luego que sí. Además, nosotros ahí marcamos territorio y decimos, a ver, porque usted ha sacado muchos paralelismos cuando habla de la Reserva Militar Voluntaria o el Servicio Militar de Reserva Voluntaria, viene a ser lo mismo. O sea, realmente hay grandes paralelismos y eso no puede seguir efectivamente al mundo civil-militar como guión para fundamentar su voto, pues de una forma conformada. Así que cedo la palabra. Muchas gracias, mi general, por su esfuerzo y su dedicación a este respecto. Magnífica la ponencia. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general Pérez Alemán para que nos dé su opinión al respecto, por favor. ¿Tiempo? Pues yo creo que hasta el primer corte tenemos más o menos unos 15 minutos. Vale, entonces voy a hacer el comentario generalizando un poco y orientando a los que tienen que votar, sin dirigirme a ningún partido, simplemente que tengan en cuenta lo que marcan nuestra Constitución y nuestras leyes. Previamente, y de acuerdo con lo magnífico trabajo que ha hecho el general Cifuentes, comparativo, la verdad es que me ha faltado, no sé si es que lo ha hecho a propósito o es que no existe un programa sobre defensa y seguridad de la izquierda, ya la conocemos. Bueno, el PSOE lo conocemos, mi general, y el de Sumar no lo he encontrado. El programa está escrito en el famoso libro del amigo Serra, de la transición militar. Ahí está claro y se ha visto cada vez que han estado y han podido cómo han ido desvirtuando ese carácter específico de las Fuerzas Armadas y sus misiones, en todo aspecto, militar, material, vocacional, espiritual, en fin, como si quisieran apartar ese concepto de Fuerzas Armadas y la misión que tienen en la Constitución, que no les den la lata cuando vayan haciendo sus trabajos. Bueno, quitando eso, también tengo que decir, por ser ecuánime, que bueno, está bien que se contemplen los programas estos temas de los partidos políticos, pero reconocer que yo no he oído en todos estos largos días que llevamos ya de soflamas y pre-campaña, campaña y demás, nada sobre el tema en público. Es decir, que si lo que programan luego no lo cumplen, lo que ni mencionan, pues nos podemos imaginar en qué puesto de prioridad lo colocan a la hora de ejecutar. Y lo hemos visto también por desgracia, en la derecha que hemos tenido hasta ahora. De Vox no podemos hablar, puesto que todavía no tenemos la experiencia que haya estado en el gobierno y cómo ha actuado aparte de lo que habla. Pero no cabe duda que en los tiempos del PP en el gobierno, pues hemos oído y visto de todo en las Fuerzas Armadas. Desde el coñazo del desfile del señor Rajoy, en fin, vamos a ir dejando temas aparte, como el triste caso del comportamiento del señor Aznar y su ministro Trillo en el caso del accidente del Yacolé, etcétera, etcétera. Más cosas se podrían decir. Bueno, pero independientemente voy a generalizar. Y a generalizar es fijándome a la hora de que votemos a los partidos, aparte de lo que digan en sus programas y lo que no hagan en su ejecutoria, pues veamos qué dice la Constitución.
La Constitución, quiero recordar el artículo 97 del título cuarto, que es el primer artículo que habla del gobierno. Lo leo textualmente. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es decir, que el máximo responsable de esa defensa del Estado es el gobierno. Y está constitucionalmente marcado en ese artículo 97. Después el artículo 30 también habla de la defensa de España y dice que todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Así de claro, en un solo artículo. Esto por un lado. Por otro lado, nos encontramos que hay una serie de elementos que facilitan esa defensa del Estado. Y están los estados de alarma, de excepción y de sitio, que según la situación en cada momento, pues el gobierno tiene la obligación de poner en marcha. Hemos visto también Partido Popular y posteriormente, peor todavía, el Partido Socialista, que ha pasado cuando ha habido esa ahora, vamos a llamar, perdonada o eliminada sedición en Cataluña. Pues, ¿qué hicieron? ¿Qué Estado declararon para corregir aquel atentado contra la Constitución y la integridad territorial de España? Para eso tiene a las Fuerzas Armadas, y no voy a repetirlo porque es muy conocido, el famoso artículo 8 de la Constitución, que son los garantes de la integridad, de la soberanía y del orden constitucional. Por supuesto, el máximo responsable es el gobierno. El gobierno tiene esas herramientas y tiene esos poderes legales comprendidos y que figuran en la Constitución para evitar cualquier cosa de estas. ¿Cómo llega el gobierno? A través de los partidos políticos, las votaciones a los aspirantes. Se vota a unos partidos políticos que ponen sus listas. Es una de las cosas que habría que volver a reconducir, esa ley electoral tan poco equitativa y democrática. Habría que hacerlo de una forma, retocarla por completo para que hubiera una auténtica representación del popular, que, porque lo dice también la Constitución, la soberanía no está en los partidos políticos, ni siquiera en el Congreso. El Congreso son los representantes de esa soberanía popular. El soberano es el pueblo español, constitucionalmente. Luego, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por último, los partidos políticos también la Constitución los contempla en el artículo 6 del título preliminar y dice que su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Luego tenemos ahí que la defensa interior de España está en manos de esos partidos políticos que tienen que tener esa conciencia para seguir la ley y la Constitución, de la integridad, de la soberanía, del orden constitucional. Y sin ir más lejos, en este telediario de este mediodía estaba oyendo al condenado por terrorista señor Otegi y al rufián de la izquierda republicana de Cataluña, señor Rufián, pues que decían que, bueno, que la independencia y que todo depende de lo que digan ellos y que el futuro de España no está en Madrid, está en su plaza de la Independencia en Bilbao,
y ahí es donde se puede el pueblo sentir bien administrado, lejos de España, igual que dice Rufián respecto a Cataluña. Y resulta que estos dos señores, por llamarles de alguna manera, han estado apoyando y recogiendo su apoyo el actual gobierno para seguir gobernando. Yo, la verdad lo digo, es que esto se tenga en cuenta y la gente lo tenga presente desde el punto de la defensa interior de España a la hora de depositar su voto. No cabe duda que nos encontramos ante una subversión legal. Subversión no tiene que ser con las escopetas y con los cañones y de forma revolucionaria. Se puede hacer una subversión sin ninguna violencia y ver lo que yo digo subversión legal, que subversión, que viene de subvertir, del latín subvertere, es ni más ni menos que dar la vuelta a cualquier cosa, política, artística o lo que sea, desde abajo, de una manera disimulada. Eso puede llevar a una destrucción de la estabilidad política y, francamente, todo eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de la defensa de España. Mejor que no haya enemigo que nos ataque, pero si lo tenemos dentro, habrá que controlar y quitarnos esa amenaza y ese riesgo que podemos encontrarnos a la hora de no tener un gobierno que se aplique de una forma consciente y eficaz en su artículo 97. Es el responsable de la defensa de España. Luego tiene los medios que tiene a su alrededor, subordinados y no subordinados, para llevarlo a cabo. Pero el responsable máximo de esa seguridad es precisamente el gobierno. Y contemplando la posibilidad de que eso no ocurra, el artículo 102 de la Constitución habla de esa responsabilidad como responsabilidad criminal, posible responsabilidad criminal del presidente del gobierno o cualquiera de sus miembros, que hay que exigirles ante el Tribunal Supremo en la sala de lo penal. Y esta iniciativa la tienen que tener en el Congreso, con un número determinado de la iniciativa y luego una mayoría absoluta para llevarlo a cabo si hace falta, pero que volvemos a decir que hay que tener en cuenta que una sublevación o una subversión no tiene que ser con la fuerza precisamente. Se puede hacer de una forma disimulada, como indica su origen latino de la palabra. Y eso es lo que quería decir respecto a la defensa y lo que dicen los programas y que lo practiquen, sobre todo lo ejecuten, porque suena muy bien los programas que ha mencionado el general Cifuentes, pues están, pues bueno, cada uno en su estilo y cada uno como piensa, todo es razonable siempre y cuando su objetivo final sea su obligación de defender a España. Con esa, vamos a llamarle ese pensamiento que quiero trasladar, pues termino mi exposición. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su magnífica intervención. Nos quedan apenas 3 minutillos. Yo creo que la parte con el Collins, si no le importa, lo pasamos a la segunda parte. Y en esta primera, en lo poco que queda, si quiere a lo mejor quieren hacer algún comentario al respecto de lo comentado por el teniente general. Bueno, yo sí, quería responder algunas de las cosas que ha dicho, pero bueno, si vamos a seguir hablando de este tema en la segunda parte, pues las dejaría para la segunda parte. Perfecto, perfecto. Pues Si quieres, y lo que sí que podemos resumir de mi intervención, y ya lo dejamos ya cerrado, es que en el caso de que hubiese que pactar, que los partidos acaben teniendo que pactar por el número de votos, en los temas que hemos visto, yo creo que sí que pueden llegar a acuerdos en el tema de estrategia de ciberdefensa
en tema de industria de defensa, en el terrorismo de ETA y en la equiparación de salarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, parece que pueden llegar a acuerdos sin problemas. Puede que tengan más discusión y alguna dificultad para alcanzar acuerdos en los aspectos de unidad de España, Fuerzas Armadas e inmigración. Y desde luego va a ser difícil que lleguen a acuerdos en los temas de acción exterior en Ceuta y en Melilla. Ahí los partidos tienen opiniones bastante encontradas. Y ese es un poco el resumen de la comparativa de estos programas. Muy bien, muchísimas gracias, mi general. Mi coronel, queda un minutito y medio. ¿Quiere comentar algo o pasamos ya a la segunda parte? No, Pasamos. está todo dicho. Ok. Pues nada más, queridos oyentes, han visto esta primera parte magnífica y ahora en la segunda parte vamos a continuar profundizando en el tema con ya la opinión del coronel don César Collins y a continuación pues un intercambio de opiniones entre la mesa de debate. Así que les emplazamos, queridos oyentes, a que sigan con nosotros porque todavía queda mucho programa.